Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al nuevo Ateneo de la fecha de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Carmen Figagliesi. Estamos esperando que se incorpore Diana Mojida, de la Universidad de Santo Juvenil de México. Algo habrá pasado que nos había confirmado que iba a estar, pero por una cuestión de horario vamos a comenzar y después la Diana. La doctora Flavia Figagliesi es médica social civil, con una gran experiencia en pediatría, neurología, forma parte del Instituto tienen una vastísima experiencia en todo lo que es trastorno del espectro autista de hace 40 años o más, trayendo todas las novedades correspondientes a todo lo que es el diagnóstico y la terapéutica de estos pacientes. Así que hoy vamos a plantear un caso actualizado relacionado con los diagnósticos presuntos del trastorno del espectro autista, donde Flavia se va a explayar y va a explicar el por qué trae este caso clínico y cuáles son las características que luego va a poner en discusión del mismo. Así que, Flavita querida, gracias por participar. Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy, así que te escuchamos, querida. Marcia, habría que silenciar a Andrea Sousa. Bien. Sí, porque está caminando y tiene el micrófono abierto, entonces... Ahí está, ya se... Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola. La idea, elegí una de las pacientes que nos están consultando, porque últimamente están viniendo muchas y muchos, digamos, adolescentes, están viniendo muchos adultos a ver el tema del diagnóstico. Bueno, nos dan muchas dudas algunos. Entonces, bueno, la idea era traer uno de esos pacientes, elegí una chica de 15 años para discutir con ustedes, también para que me ayuden a pensar. Esto se dio mucho después de las redes, hay muchas influencers en este momento que son autistas, algunas que se definen como autistas artistas, que están en todos los medios, están saliendo en las redes y están... Bueno, el modelo es un modelo de éxito, entonces, bueno, también es como identificación, es muy bueno identificarse con una persona exitosa que está hablando de problemáticas que son parecidas a las que muchas de estas adolescentes tienen. Después estuvo el caso de Maju Lozano. Maju Lozano es para el que no sabe, es una conductora muy conocida acá en Argentina, que bueno, que ella también ahora le dieron el diagnóstico de autismo y más allá de si estar de acuerdo o no, lo que quiero es que se entienda un poco cuál es el contexto de lo que está pasando, es decir, un contexto social con de alguna manera una presión social también. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir. Acá estamos. Yo dejo de verlos ahora, así que vamos a seguir con esto. Bueno, la idea, el título es del diagnóstico temido al diagnóstico deseado, porque es un poco lo que nos está pasando. Es decir, antes, cuando yo me empecé a dedicar a esto, como dijo Marcia, hace muchísimos años, era decir la palabra autismo era como realmente algo que no sabía uno cómo decirlo, no lo nombraba, lo decía más o menos, se lo iba diciendo, y ahora es completamente al revés, sino como que quiero saber si lo soy, me gustaría, pero ¿estoy o no estoy en el espectro? Esta es un poco la demanda que estamos teniendo, y es un poco la demanda que yo tuve con esta chica, Martina. Yo tengo que ser autista si no soy rara, un poco esta fue la primera entrevista, es decir, tengo la necesidad de estar en el espectro, porque si no soy la rara del curso. ¿Cómo? Raquel es la que tiene que apagar el micrófono. Raquel, fíjate si puedes apagar el micrófono. Bueno, Martina tiene 15 años, vive en Argentina y tiene un diagnóstico de ansiedad y de depresión.
El motivo es que ella ve en redes sociales personas influencer con autismo y ella, cuando escucha, dice que ella también pertenece a este espectro. Hizo algunos test de autodiagnóstico que le dieron muchos indicadores y le pidió a la madre consultar a un especialista en el tema porque ella tiene todos los signos y se sentiría muy aliviada sabiéndolo. Tiene un desarrollo psicomotor y del lenguaje dentro de parámetros normales. Desde chica tuvo muchos problemas para conciliar el sueño, se despertaba ante cualquier ruido, le molestaba la ropa y era un problema cambiarla. A los 3 años leía sola, a los 5 años entra a primer grado ya sabiendo leer y escribir por su cuenta. A los 5 años se lavaba en el bidet cada vez que hacía pis, llegó a lastimarse. Yo, por supuesto, puse las cosas más relevantes, porque si no iba a ser muy largo. Desde segundo grado sufre bullying. Le decían sabelo todo, cerebrito. Lloraba mucho y no se defendía. Tuvo varios cambios de colegio por falta de integración al grupo. Siempre fue muy mala en los deportes y fue muy buena académicamente. Era muy prolija, detallista y perfeccionista, muy buena en matemáticas, resolvía aún sin estudiar y muy buena en inglés. Al día de hoy se sigue sacando las mejores notas, inclusive está más avanzada que sus compañeras. Los padres son profesionales. En la consulta solo participa la madre y de acuerdo al relato de la madre y de la chica, de Martina, el padre podría ser un CEA, digamos una condición del espectro. Es hija única y no hay antecedentes de trastornos psicopatológicos en la familia. En la primera entrevista que tengo con la mamá, dijo que nunca tuvo un diagnóstico concreto, que siempre fue muy conflictiva, que lloraba mucho cuando se frustraba, que la diagnostican de ansiedad en la primaria y que le dan tratamiento psicológico, que el año pasado estaba muy desganada, decía que quería desaparecer, tenía problemas con las compañeras, le diagnostican un trastorno depresivo, le medican con sertralina, 50 miligramos por día, tiene una mejoría notable en el humor y en la sociabilización. Hace 2 meses que nuevamente empieza a estar muy triste y empieza a lesionarse para calmarse. En la primera entrevista que tengo con ella, dice que quiere saber si es autista, que no quiere ser más la chica rara, que ella necesita saber qué tiene, una chica muy bonita y muy desenvuelta. Refiere que desde chica ella sabía que era distinta al resto, que nunca podía compartir los mismos intereses. Solo se llevaba bien con una chica que ahora es trans y con algunos varones que ahora han sido diagnosticados del espectro. Entonces también este es un poco el motivo de consulta porque las personas con quien se llevaban bien en este momento pertenecen al espectro. Utiliza términos que son los que actualmente usan las mujeres autistas influencers. Dice, estoy rota, estoy abrumada sensorialmente, me desregulo y tiendo a hacer masking y solo digo lo que el otro quiere escuchar. Me cuesta entender a mis pares o sentirme en la misma línea. En las clases que son interesantes para mí, mis compañeros se ríen, interrumpen, hacen lío, yo no entiendo qué disfrutan, no puedo compartir con ellos. Solo los que no son neurotípicos siguen la clase como yo. Mis vínculos son vacíos, otros no son sanos o son débiles. Tengo amigas que no puedo poner límites. Tengo tendencia a satisfacer al otro, a veces soy demasiado buena, me agota emocionalmente porque no recibo lo mismo que yo doy. También quiero aclarar 2 términos. Uso muchos términos que son de redes, pero bueno, los adolescentes usan esos términos ahora, es decir, que no, es decir, son los términos de los adolescentes, ¿no? Me enojo con mis compañeras porque ellas plantean cosas que no tienen razón. Sé que hablan mal de mí, hacen complot en mi contra. Esto no era una creencia de ella, sino que realmente es así porque ella piensa algo, entonces lo que hace de alguna manera es que flexibiliza y hace lo que quieren las otras para que después ellas hagan lo que quiere ella. Entonces, de alguna manera, después ella se enoja mucho porque entonces quiere como que le devuelvan lo mismo. Entonces, de alguna manera, decía que ellas hablan mal de ella y es real, no es algo que se imagina. En esos momentos que estoy sobrecargada, tengo crisis emocionales, me desregulo, grito, tengo hiperventilación, pensamientos intrusivos, pienso en espiral. Y a veces recurro a estas crisis para evitar la situación conflictiva. Yo le pregunto por qué pensás que sos TEA, y dice, porque tengo que ser algo que no soy. Todo el tiempo estoy disimulando, no entiendo los motivos de la gente, me siento desconectada, no siento algo presente fuerte con mis relaciones, tengo desbalance emocional sin saber por qué,
a veces por cargas emocionales. Cuando estoy muy estresada me muevo. Me siento vacía, no entiendo cómo funciona mi cabeza, a veces siento que no quiero estar, me siento como un peso para la gente y para mí, y tiendo a absorber el estrés del ambiente. Soy una persona que no tengo los mismos intereses que los demás. Me gustan algunos jueguitos y me gustan los datos random que a nadie le interesa. Investigo información que supera la tarea. Esos datos los voy reteniendo y los puedo decir en cualquier momento. Así. La validez de agunados. Sabemos que la validez de dados en adolescentes y adultos es muy discutida porque la gente cuando llega, ya llega después de haber hecho tratamiento psicológico, no llega virgen de tratamientos ni de información, entonces se discute porque algunos están diciendo que los ADOS en pacientes adultos no están funcionando. A mí me gusta tomarlo igual porque en realidad es una entrevista que es muy buena y la puntúo y me parece que me da un montón de información. Lo que se dice que es una escala sensible, pero que es poco específica. Se basa en una hora de charla guiada con algunas actividades. Y el puntaje de Martina fue 2, cuando el corte para TEA era 7. Lo que sí vi es que modulaba la interacción con la mirada, que tiene una conversación recíproca, que da y busca información, que tiene un lenguaje adecuado, una buena prosodia, que relata un hecho cotidiano a la perfección, que describe adecuadamente una imagen, que tiene un rango amplio de expresiones faciales dirigidas al interlocutor, que se comunica adecuadamente con lenguaje verbal y no verbal, que explica adecuadamente distintas emociones, que acepta cambiar de tema y que cuando le digo que invente una historia con algunas claves, lo hizo a la perfección. No había conductas disruptivas, no había movimientos anormales, no hay conductas estereotipadas, hay intereses sensoriales atípicos y no hay compulsiones ni rituales. No hay intereses sensoriales atípicos. Lo que sí se faltaba era cuando hablaba, era entender el rol de ella en lo que estaba ocasionando a los demás. Es decir, ella siempre hablaba era un estilo atributivo de realmente la culpa siempre era de los otros. Le hago un test de Layton que es para conductas obsesivo-compulsivas. A mí me pareció por muchas cosas que fui sacando ahí en la charla, me pareció que valía la pena. Y además el Layton a mí me gusta mucho porque es con tarjetitas y ella tiene que poner sí y no. Entonces no media el lenguaje y después agarramos cada uno de los signos y me los va explicando. Ella decía que sentía la obligación moral de hacer las cosas bien, que tenía que ser buena persona y no dejar a nadie afuera. Siempre debo hacer todo correcto. A veces me lo impongo, aunque no tengo ganas. Si no pienso que me van a rechazar. Tengo pensamientos dando vueltas en mi cabeza sin parar. Me vienen a la noche, no puedo dormir. Más cuando estoy sobrecargada porque tengo que hacer muchas cosas o el entorno está desordenado. Eso me paraliza. Yo le pregunto si tiene la idea de que los padres o hermanos podrían tener un accidente o pasarle algo. Cuando mis padres salen me da miedo que choquen o que no vuelvan. Se me hacen micro películas que parecen salidas de novela, pero me convenzo que es intrusivo y que no es real. Si tenía ideas o pensamientos de lastimarse a ella misma, dice que si me surge la idea de pegarle a alguien, termino pegando al piso. Es decir, que hay momentos que ella se pelea mucho y la verdad que sí, le gustaría tirarse sobre la persona, pero nunca lo hace. A veces tengo la idea que la idea no llego a hacerlo, pero tengo miedo de hacerlo. Cuando me pongo mal, me pego en la pierna, me agarro los brazos, me clavo las uñas. Es para calmarme, no para hacerme daño. Quiero desconectarme, como tomarme unas vacaciones. Cuando me pasa eso, duermo. Es lo mismo que no estar. Estoy en modo supervivencia. No me quiero morir. Quisiera saltear esta parte de la vida, como si fuera un videojuego. Con el tema de verificación y control, decía que tengo tendencia a ser obsesiva. Reviso mucho cuando me entregan un trabajo en grupo, lo corrijo sin decirle a los demás. A veces uso diferentes métodos métodos para hacer una cuenta y comprobar que dan el mismo resultado. Con respecto a la contaminación y la suciedad, dice que no le gustan las manos sucias, que no le gusta tocar comida húmeda, por eso trata de no lavar platos, que no le gusta sentir polvo en las manos, que cuando está sobrecargada no quiero que me toquen. Cuando dice sobrecargada, los pacientes dicen sobrecargada sensorialmente en general. Pero bueno, es un término que está es la traducción del inglés, entonces se termina diciendo sobrecargado. Siento la piel incómoda cuando estoy mal y me lavo varias veces cuando cocino. La mamá dijo que sí, que siempre se lava mucho, ella decía que no se lava más que los demás, pero la mamá me dijo que sí.
Con respecto a la limpieza y la prolijidad, dice, no me gusta que toquen mi desorden, si alguien me desacomoda algo me abruma, soy minuciosa con mis tareas, tienen que estar perfecta la letra, a veces necesito hacer las cosas de nuevo si no están perfectas. Para estudiar me gusta arrancar en números redondos, prefiero arrancar a las I30 que a las I35. Si falta un número para un redondo, espero hasta que sea 0, así me organizo mejor. Cuando estudio me hago 3 resúmenes del mismo tema. Esto lo aclaro porque hay un método, no sé si conoce un método de estudio que se llama Pomodoro, que son 45 minutos o 30 minutos y 15 de descanso. Entonces, por eso ella quiere empezar en ese número, no es aleatorio, pero bueno, la cosa es que si no empieza en ese número no puede modificarlo, a pesar de que es una chica que realmente podría hacerlo. Está hiperalerta a los propios actos, es muy indecisa. Me quedo pensando varias veces si algo estuvo mal. Reviso la misma escena a ver qué estuvo mal o qué estuvo bien. Me quedo pensando en que algo lo podría haber hecho mejor. Pienso mucho si mis decisiones son correctas o no. Con respecto a las dificultades sensoriales, dice que le cuesta bañarse, aunque le gusta estar limpia, pero que por eso ella no propone el baño, pero que no le gusta tener el pelo sucio. Entonces es un conflicto que tiene entre el pelo sucio y bañarse. Siempre me acomodo las zapatillas, las etiquetas me molestan y me picas. A veces me acostumbro y no pienso en eso, pero sí me da escalofrío y no soporto que cierta ropa toque la pared. Esto me gustaría aclarar que lo que yo estoy viendo en las pacientes, que esto, si ustedes ven las redes, hay muchas personas que están detallando muchísimo el tema sensorial y el tema este de las etiquetas, el tema de no bañarse. Hay una influencer justamente que está hablando de esto del pelo sucio. Entonces, bueno, sí también había muchos términos que son reales, porque es lo que le pasan a las chicas, y algunos que de alguna manera enfocan la atención en esto que están diciendo. Entonces, algo que antes le molestaba, ahora terminan siendo insoportables. Como comorbilidad, acordémonos que esta chica tuvo realmente una situación de estrés en toda su edad escolar, con faltas de recursos de afrontamiento adaptativo, entonces yo diría que como comorbilidad hay depresión y ansiedad, y es lógico con todo lo que le vino pasando, pero bueno, es una chica que siempre tuvo este diagnóstico. Diagnósticos posibles. Uno es el trastorno del espectro autista, y digamos que es lo que en toda la historia clínica ella dice que tiene dificultades, bueno, podemos decir que tiene dificultades en la interacción y la comunicación social, que tiene falta de comprensión de los códigos sociales, que tiene intereses intensos que no comparte con los pares, que tiene conductas rutinarias de tinte obsesivo, que tiene trastorno de la integración sensorial y que comprende las emociones de los demás, pero a veces no puede entender el rol que tienen ellas las mismas, que tiene antecedentes de conductas compulsivas en la infancia y que también tiene antecedentes de hiperlexia. ¿Por qué pensaríamos que no es? Que no digo que no sea, digo, digamos, hice una reflexión, que digamos, porque bueno, tiene una muy buena conversación recíproca, porque tiene un lenguaje verbal y no verbal adecuado, y porque comprende las emociones propias de los demás, que esto es entre comillas, porque más que comprende, las describe, después tampoco sigue entendiendo por qué eso pasó. Otro diagnóstico posible sería un trastorno límite de la personalidad, que cumple para este criterio, cumple que es inestable en las relaciones interpersonales, que tiene conductas autolesivas, que tiene una estabilidad afectiva, que tiene sensación constante de vacío, que tiene dificultad en la interacción social, falta de comprensión de los códigos, personalidad obsesiva y muy minuciosa, y atribuye todos sus problemas al entorno. Por otro lado, también cumple criterios para el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, porque se preocupa mucho por detalles de prolijidad y orden, colecciona datos y luego los recuerda como los aprendió, es perfeccionista, no está dispuesto a entregar las tareas grupales sin corregirlas, siempre quiere dirigir a sus pares y si no se aleja de ellos, tiene una conducta rígida y no comprende cómo impactan sus actitudes en los demás. Ahora, esto sería lo que quiero discutir con ustedes, pero antes de discutir me gustaría mostrarle este consenso, que es un consenso que se llama Delphi para TEA. Es interesante cómo se hace. Se eligen médicos especialistas de todo el mundo en un tema y hay unas consignas y hay que votar si están de acuerdo, si están más o menos de acuerdo, si están muy de acuerdo. Y estas consignas salen de los mismos médicos que van diciendo cuáles son las cosas más comunes que ellos van encontrando en sus pacientes.
Y por otro lado, por eso se tiene que ser gente con mucha experiencia clínica. En este caso, en este consenso, se tomaba gente que tendría que haber tenido mínimo, lo mínimo serían 250 diagnósticos de mujeres autistas. Entonces, bueno, vamos a ver el consenso y después pasamos a la discusión, si les parece. Lo que dice en este consenso es que el autismo y el TLP es muy difícil de diferenciar porque comparten muchos signos similares en mujeres con CI dentro de la media, más en personas que no hayan tenido antecedentes, porque tenían antecedentes pero los iban piloteando y que de alguna manera no tienen que ser el retraso del habla ni lo que se esperaba antes. Es decir, ahora se sabe que los casos de autismo en realidad puede ser un déficit que se manifiesta en el momento que ya no pueden seguir afrontándolo. Entonces muchas veces se ven en chicos más grandes. Que el subdiagnóstico de TEA en mujeres por su capacidad verbal desarrollada, las mujeres hablamos más, es evidente. Que muchas mujeres con TLP y trastornos anímicos son diagnosticadas erróneamente como TEA. Que la mayor motivación social en mujeres hace que pongan más energía en disimular sus rasgos autistas y parecer más a sus pares a través del camuflaje autista. Esto es interesante porque se habla muchísimo del masking y del camuflaje. Y si uno lo discute, dicen que, bueno, que uno no está actualizado porque no sabe lo que es el camuflaje. Pero sí me parece interesante en este estudio, porque tocaron algo que nosotros estamos tocando habitualmente, que no es un signo exclusivo del autismo, el camuflaje. En general, todas las personas quieren camuflar lo que le está pasando. Y en ocasiones hay personas que dicen tener TEA, pero que no lo manifiestan porque están camuflando sus síntomas. Entonces esto da diagnósticos erróneos y sobrediagnóstico de TEA. Una experiencia que yo tuve es esto en las redes, que si uno dice, bueno, a mí no me parece que haya camuflaje, bueno, entonces vos no sabes nada porque sos especialista en autismo y en realidad yo no parezco porque estoy camuflando, pero sí lo soy. Entonces que si uno lo ve y le parece que es, ya está bien, pero si no lo ves es porque no sabes. Entonces, bueno, este es un arma de doble filo. Y me parece interesante porque lo toman acá en este estudio, que directamente es esto, como que en realidad hay un sobrediagnóstico en este momento más que un subdiagnóstico. El autismo está cada vez más mediatizado, lo que ha aumentado las tasas de autodiagnóstico previa a la evaluación clínica, que el autismo está mejor visto que la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos y se ve como una identidad social que puede dar acceso a una comunidad y proporcionar un sentimiento de pertenencia. Que el autodiagnóstico y la sobreinformación puede complicar la evaluación, porque los pacientes ya están viniendo, uno no le puede hacer una pregunta que ya están diciendo el test antes de que uno se lo pregunte con los mismos términos, porque ya lo leyeron. Que hay decepción, confusión y enojo cuando a un paciente no se le diagnostica autismo. Que las herramientas de evaluación estandarizadas no sirven para detectar el autismo en mujeres adolescentes o adultas con inteligencia típica. Que lo ideal es que las evaluaciones diagnósticas sean largas, se realicen en más de una sesión, para observar el funcionamiento una vez que el paciente se cansa y evaluar varias hipótesis diagnósticas con herramientas relevantes. Esto de se cansa, por ahí lo traduje mal, pero a mí me pareció interesante porque justamente a mí me pasa eso cuando yo veo a los pacientes. Es decir, no lo hago nada más que en una entrevista, sino que charlo, juego, voy otra vez, y hay un momento en que realmente ahí empieza a aparecer lo que realmente le pasa. Lo ideal es que las dificultades de la persona sean corroboradas por un informante externo que conoció en la infancia, esto en casos de adultos, y que, por ejemplo, que se pidan ejemplos específicos que puedan ayudar a confirmar que las dificultades se basan en experiencia vivida y no en la investigación que hizo el paciente. Y en el caso que el paciente no tenga TEA, validar las dificultades que tienen con otros diagnósticos, porque en general te dicen, bueno, pero si no soy TEA, ¿qué soy? Que es lo que estábamos hablando al principio con Marcia, es decir, nos faltan diagnósticos, la verdad es esta. Que usar el término rasgos autistas puede ser útil cuando el paciente no alcanza el diagnóstico de TEA. Que las mujeres TEA pueden reconocer sus rasgos en personas parecidas. Que pueden usar sus intereses intensos con un fin social. Entonces, en general, hablan muchísimo del recital de Tini, y bueno, y eso hace que en realidad termine siendo termina integrando socialmente con los demás. El TLP es el principal diagnóstico diferencial con mujeres TEA, en mujeres TEA, y que el autismo como identidad social permite no ser estigmatizado en forma negativa como en otras patologías, que hay sentimiento de pertenencia a un grupo, que son aceptados por la sociedad
Y que esto es mío, digamos, esto lo agregué yo, que pueden exigir adaptaciones del medio hacia el individuo y no del individuo hacia el entorno. Es decir, que le favorece en algunos contextos. Entonces, bueno, para pensar, es decir, cómo nos manejamos los profesionales ante la presión social para dar un diagnóstico de TEA. ¿Qué hacemos cuando hay varios signos, pero la persona tiene un buen funcionamiento adaptativo? ¿Es TEA o es SEA? Digamos, ¿es trastorno del espectro o es condición del espectro del autismo? Y la presión para pertenecer al espectro autista será el resultado de la falta de diagnósticos para personas con modos cognitivos diversos. Bueno, este es el caso. Vamos acá. Creí que no iba a llegar, lo dije rapidísimo. Pero pensé que no iba a poder a dar tantas cosas, así que bueno, me apuré y traté de seleccionar lo más que pude, pero bueno, fueron muchas entrevistas. Por completo, pero está Diana, así que le voy a dar la bienvenida a Diana, y le voy a dar la palabra a Diana para que te cocines. Así que, Diana, un gusto que estés con nosotros desde México. La doctora Diana Molina es médica subespecialista en psiquiatra, subespecialista en psiquiatría infantil-juvenil. Así que se ha estado con nosotros en muchas oportunidades, dando ateneos y coordinando, y le hemos invitado para que coordine el ateneo de Flavia en esta oportunidad. Así que gracias por estar, Dianita, y bueno, si querés dar algún comentario y abrir la discusión para este tema. Aló, Marcia, doctora Flavia, también, pues gracias por su presentación, gracias Marcia por la invitación. Hola a todos. Bueno, yo creo que este caso abre muchísimas preguntas. A mí me dejó como pensando muchas cosas, ¿no? Una es... y estas serían preguntas como para la discusión. Aquí vemos una chica ansiosa, perfeccionista, poco tolerante a la frustración. Me parece que con algunos rasgos narcisistas, ¿no? Donde le molesta el no ser reconocida por los demás o el que los demás no hagan por ella lo que ella hace por los otros, que aquí hablaría no de hacer por los demás algo voluntariamente, sino para recibir algo a cambio. Hay una parte donde dice que necesita hacer las cosas bien, necesita quedar bien. Y ahí me parecería que podría haber un temor al rechazo. Y luego menciona esta frase, digo lo que el otro quiere escuchar. Y ahí yo me plantearía si estamos ante un pseudocel. Me parece que ahorita en el posmodernismo y ante todas las fallas vinculares que hay, algo donde no nos hemos adentrado también mucho es en el papel del pseudocel como rasgos de un paciente con trastorno narcisista. Quizá ahí algo importante sería ver qué nos puede comentar la doctora Flavia en torno a la psicodinamia de la paciente, porque hay algunas frases que brincan, por ejemplo, tengo temor de que les pase algo a mis padres, y ahí, pues, como Freud diría, se teme lo que se desea. Entonces, habría que ver de dónde viene también este enojo hacia los padres y estas fantasías agresivas dirigidas hacia los padres, que sabemos que muchas veces se intentan neutralizar con mecanismos aparentemente obsesivos, aunque la paciente no integra datos para un TOC. Nunca sé si hice las cosas bien, si quedaron suficientemente bien. También aquí daría la pregunta de en qué momento mamá y papá dijeron eres suficientemente buena, ¿no? Desde un terreno winnicottiano. Entonces, aquí habría que ver cómo. Sí, en efecto, me parece que ahorita tanto las chicas con anorexia, los chicos con TDA, los chicos buscan diagnósticos de espectro autista, etcétera, pero
o buscan parecerse a otros chicos de las redes, pero ahí la pregunta sería, ¿es una influencia de las redes la que hace que los chicos quieran colocarse ahí? ¿O es esta falta de identidad y esta falta de espejeo temprano, estas fallas vinculares, las que hacen que los chicos estén buscando una identidad, un pseudo-self afuera, ¿no? Entonces, no sé, en este caso, ojalá nos pudieras comentar algo más de la psicodinamia y del vínculo de esta paciente, porque además sabemos que todos estos pacientes, o al menos acá en el hospital, algo que vemos es los pacientes con aparente trastorno del espectro autista, que son como de alto funcionamiento. En muchas ocasiones descubrimos que más bien son fallas de espejeo tempranas y sabemos que cuando hay un problema vincular temprano, el estrés, el cortisol, generan una disfunción ejecutiva. Entonces son chicos que van a tener todos estos problemas sensoriales y que a veces hacen un el diagnóstico con TDA por la poca tolerancia a la frustración, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es creo que es un terreno que hay que ir desmenuzando como muy poquito, muy lentamente. Estoy de acuerdo con que las escalas no son algo de utilidad, pero creo que al final seguimos siendo clínicos y el diagnóstico tiene que llevarnos a aterrizar en la clínica, en toda esta parte biográfica, desde cómo fue deseada las fantasías preconceptivas hasta en qué momento mamá y papá no le dieron esta seguridad de ser suficientemente buena, donde ella se queda en esta necesidad de pertenecer, en esta necesidad de saber si hace bien las cosas, ¿no? Y donde al final el estar como con otros chicos que sienten que tienen también una falta, es el mundo donde ella puede embonar sin sentirse en falta, ¿no? Entonces, creo que aquí podemos partir desde una discusión clínica en torno al espectro autista. En efecto, aquí también en México estamos viendo cómo toda esta influencia de TikTok, de otras redes están favoreciendo el sobrediagnóstico y también la autojustificación de los chicos, ¿no? El de vomito porque todas vomitan, quiero estar excesivamente flaca porque todas son excesivamente delgadas, tengo autismo porque todos tienen autismo. Incluso una paciente mía se enojó cuando le dije que lo que tenía era un trastorno depresivo ansioso y me dijo, es que no es posible porque yo tengo que ser la única neurotípica de mi grupo. Todos tienen algún problema y yo no puedo ser la única neurotípica, ¿no? Entonces, como antes veíamos esta adolescencia con necesidad de pertenencia a un grupo de pares y donde entre la pandemia, entre la inseguridad que tienen las ciudades, etcétera, las dificultades sociales, esta dificultad para integrar familiar, pues vamos viendo cómo los chicos ahora se conectan con estos hologramas, ¿no? En una situación muy virtual, donde quieren ser aquello que ven, muy ilusorio y muy fuera de la realidad, pero que es algo que se ha hablado mucho ahorita en el posmodernismo y en la clínica del vacío. Entonces me quedan muchas preguntas. ¿Es que todos los chicos son vulnerables a las redes sociales o es que los chicos vulnerables por una cuestión de autoestima, por una falla vincular, por una falla de aceptación familiar, son los que van a buscar parecerse o querer ser como? Entonces, sí me parece que esta chica tiene muchos datos de pseudo-ser, ¿no? De un trastorno narcisista con una personalidad como sí, la famosa llamada personalidad como sí, con rasgos narcisistas y pues bueno, así como lanzo estas preguntas o estas reflexiones
al aire, ¿no? No me parecería un TOC porque no hay como conductas compulsivas para deshacer el daño, sino más bien es como el daño hacia el otro, ni este temor de que si no hace tal o cual puede pasar algo, ¿no? Sino parece ser que más bien el tratar de hacer las cosas bien, que sonaría como algo en teoría obsesivo, tiene que ver con esto que ella dice en esta frase donde es que nunca sé si lo hice bien y necesito quedar bien, ¿no? Y pues bueno, ahí nos va poniendo sobre la mesa este gran temor al rechazo y esta sensación de no ser suficientemente buena, que tendría que partir de ese término winnicottiano de primero haber tenido una madre suficientemente buena. Y con eso abro la discusión. No sé si alguno tiene inquietudes, preguntas. Y obvio felicito a la ponente porque creo que es un tema vigente y que cada vez nos vamos a enfrentar más. A ver, fueron muchas cosas. Te contesto algunas y el resto la dejo en discusión. Yo no detecté en realidad problemas vinculares. Sí, detecté una adolescente enojada con sus padres, pero como todos los adolescentes, es decir, se queja de su papá que le parece que es un poquito autista y de algunas cosas de sus padres, pero no he detectado más que ese enojo. Sí, me parece que esto, no sé, pero bueno, a mí me pareció que lo que ella me hablaba eran como películas y escenas que se le vienen a la cabeza ante una situación de peligro, y eso es bien de TOC. Es decir, ella está diciendo que cuando el padre maneja y está enojado, ella piensa que va a chocar, y cuando lo salen, también, y hablaba de estas micro películas bien. Por eso yo uno de los diagnósticos que pensé en un momento fue TOC, pero bueno, siempre hay una parte que me falta para decir que es el otro. Sí, algunas cosas de estas tipo obsesivas le traían realmente angustia, otras no. Y esto del narcisismo, bueno, no sé si ponerlo con ese nombre, pero bueno, en realidad yo lo veo en muchísimas mujeres autistas, este tema, esto de querer también impactar, pero por ahí también porque lo cuentan de una manera que no es adecuada, porque también el adolescente, creo que todos quieren parecerse al otro, todos quieren estar, esto que dijiste vos de soy la única que no soy neurodiversa, yo en general lo que digo es, la neurodiversidad es parte de todos tenemos cerebros diferentes. Lo que pasa es que el tema es lo que pienso yo, el problema que estamos viendo es lo que el entorno hace con eso, porque acá, no sé, yo te doy un ejemplo, ¿no? Vos vas a un restaurante y está la música alta y a mí no me la bajan, pero si vos le decís que la persona es autista, sí. Entonces acá hay un beneficio secundario que está viendo, que es muy importante, y que lo vemos porque están pasando en las clases, en las aulas, y los chicos se quejan de que a los otros le dejan hacer cosas que a ellos no. Entonces esto también está pasando y lo veo a diario. Pero me gustaría, no sé, creo que está Susa ahí con la mano levantada y sigamos. Está la Toca y está Gracielita Mouso. No sé en qué orden quieren hablar. Sí, no sé si me toca. Quería primero agradecerte muchísimo en la presentación porque en el mundo pasa en todos los sitios lo mismo, ¿no? La globalización lleva a eso. Y quería plantear una cuestión del diagnóstico micro y otra cuestión del diagnóstico macro. Del diagnóstico micro es tu pregunta, bueno, ¿qué diagnóstico tiene esta nena? ¿Tiene dimensiones autistas? ¿Tiene dimensiones TOC? ¿Tiene dimensiones de la adolescencia y de su proceso de crecimiento neuronal actual? Es una nena muy inteligente que además se mira todo. Ahora, lo que todavía no terminamos de tener claro es por qué sufre exactamente, en qué tema sufre, en cada uno de los temas en los que sufre, pero sí que un alivio para ella es enterarse de que existe este espectro autista y de que ella tiene elementos para poder ser alguna de estas cosas, y por ser adolescente dice, pues me voy a plegar a esta identidad porque me conviene y porque además es cool y es útil, ¿no? Eso
con respecto a lo micro, porque claro, ¿qué importancia tiene dar ese diagnóstico si no es, o decirle rasgos autistas, o decirle que si lo que en realidad necesitamos saber es en qué la aliviaría, para qué le serviría y en qué cosas está sufriendo y poder bajarla de toda esta situación de hiperpensar y todos los temas top, ¿no? Y a nivel macro, acá está pasando lo mismo. Yo tengo, como yo hago adultos también, eh, músicos internacionales que vienen de Girona, que vienen a consultar si son autistas, policías, profesores, madres de niños autistas, padres. La cantidad de adultos, no solo de adolescentes grandes o de adolescentes que inician la universidad, están preguntando, ¿soy autista? Tengo esto, y lo buscan, ¿no? Lo que estás planteando es que se está moviendo a nivel social un diagnóstico que, si les es de utilidad, lo que pasa es que no tiene ninguna importancia precisarlo bien. Tiene importancia precisarlo bien en aquellos, porque en definitiva es una condición nada más y no una enfermedad, porque la ansiedad que tienen, los síntomas obsesivos, y las dificultades de relación pueden deberse, como decía la doctora recién, a un problema vincular que también los puede. O sea, un chico autista de buen funcionamiento, de funcionamiento medio, de funcionamiento alto, puede tener morbilidades, porque ni siquiera sería una comorbilidad, sería una condición. Y más sus morbilidades porque genera ansiedad, porque genera esto, porque habitualmente tienen síntomas TOC. Entonces, la pregunta que quería hacerte era, ¿quiénes son este equipo que relaciona el autismo de alto funcionamiento con el TLP? Porque el TLP es un diagnóstico de adultos que requiere además que sea un diagnóstico longitudinal, ¿no? Que siempre, y ahí sí que hay problemas vinculares y del apego y todo eso. Y me llamó la atención porque, te digo sinceramente, es la primera vez que lo escucho, porque No en aquí lo chicos, no en TLP chicos. es... No, no es un grupo de chicos, es a partir de la adolescencia. No, no, no es para chicos. Porque nosotros aquí hasta los 20 no diagnosticamos TLP, Ah, podemos no, o sea, diagnosticar rasgos de posible trastorno de personalidad, pero de límite, pero relacionándolo siempre con un diagnóstico psicológico, que ya lo hacen los especialistas, de trastorno vincular, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones más del tema del vacío, del agobio, de la sensación de no poder sostener ninguna relación, etcétera, etcétera. Pero me pareció interesante también porque muchos adolescentes autistas también parecería como si estuvieran, más sobre todo las chicas, en un estado más de límite de personalidad. Nada, eso, que está pasando lo mismo, que la gente quiere diagnosticarse. De hecho, tú habías nombrado a Maju Lozano, que yo lo vi por la tele en Argentina, me lo fui a mirar cuando lo comentaba alguien o tal, y las respuestas que generó, sobre todo una me pareció un poquito fuerte de públicamente decir que el autismo es algo grave y que Maju Lozano no tiene derecho a que alguien le diga que es autista, porque en realidad derecho a decir, autopercibirnos autistas, esquizofrénicos, bipolares, lo tiene cualquiera, digamos. Los diagnósticos no son una cuestión que nos pertenece solamente a los médicos, ¿no? Es más fácil el autodiagnóstico en las especialidades de salud mental que el autodiagnóstico en endocrinología, pero que el autodiagnóstico no pasa nada, porque incluso puede diagnosticar cualquiera, sabiendo o no sabiendo, digo, no es ilegal. Lo que está mal es tratar a un paciente creyendo que uno sabe y hacerlo mal, ¿no? Pero me parece interesante el fenómeno mundial y me parece interesante que plantees esto de una paciente que quiere ir a que la diagnostiquen de esto. lo que pasa es que no es una paciente, son un montón de pacientes. Te Sí, digo, sí, sí. No, es que aquí pasa igual, son un montón. Te hablo de gente muy mayor, de policías, por ejemplo, que, que vinieron a buscar el diagnóstico y se pudo realizar, y son personas de 40 años, y que tenían una serie de dificultades que realmente estaban relacionadas con un trastorno del espectro. Te hablo de hombres y algunas mujeres también. Sí, sí, todos adultos, ¿eh? Te hablo de gente adulta porque yo hago infantil y adultos. Aquí se hace todo.
Dentro del grupo TEA, porque hay otro grupo acá de la AP, que es el grupo TEA, estamos armando un grupo de diagnóstico para ver diagnóstico en autismo a adultos, porque somos todos psiquiatras de chicos y nos están llegando los pacientes de adultos. Con respecto a esto que me dijiste, el beneficio secundario, es un tema muy difícil, porque hay beneficios secundarios algunos por el CUD. Han venido mucha gente que quiere el CUD y CUD le facilita algunas otras cosas, que no es la pensión, nada más. No es el caso de esta chica. En otros es cómo voy a quedar yo ante el grupo. Esto, no quiero ser la rara, prefiero tener este diagnóstico. Esto es lo que está pasando. Y también estar en esto como es en el colectivo, ¿no? En el colectivo de esta gente que, si vos ves las redes, es como gente exitosa. Entonces, el tema es, a mí me gustó el otro día que veías por qué el autismo no es estigmatizante ahora, pero sí la esquizofrenia. Entonces pasamos a mucha gente que tiene un diagnóstico y quiere pasarse a este porque el otro está mal visto. Entonces es como muy raro, ¿no? Para los que nos dedicamos a autismo. Claro, Perdón, sí, por ejemplo, ahí, perdón, sí, estás vos de Anita, está la doctora Susana Sosa y Fernanda Espinosa para hablar. Así que toma la palabra y luego le damos la palabra a la doctora Sosa y a Fernanda. Sí, te escuchamos, Diani. perdón, ahorita en lo que esperábamos a ver quién inicia. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo con la doctora Mouso, aquí incluso en adolescentes tampoco hacemos el diagnóstico de trastorno límite porque sabemos que están en la segunda poda neuronal y que todavía hasta los 24 años no hay una consolidación del frontal, entonces tratamos de dejar como, ok, tiene rasgos que pintan para trastorno límite, pero no se diagnostica como tal. En cuanto a esto, por ejemplo, me llama la atención, ella dice, es que mi padre es como autista, que aquí yo no sé si se refiere a un padre frío, concreto, rígido, no sé a qué le llama eso, pero cómo va diciendo esto de, es que cuando se enoja siento que vamos a chocar, entonces ahí habla de una parte agresiva donde ella se siente en peligro y no segurizada por el padre. Y creo que si bien es muy importante apegarnos a las clasificaciones del DSM, etcétera, la psicodinamia es algo que nos distingue de los neuros y de otras áreas que son muy respetadas también, pero que es lo que nos hace tener esta identidad como psiquiatras, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que está pasando en la dinámica con el padre y también concuerdo con la doctora Mouso en que la ganancia secundaria es incluso el volverse popular, ¿no? Ahorita cada vez hay más series en Netflix, desde Atypical hasta El amor en el espectro, donde la gente parece ser que tiene un reconocimiento y puede ser vista a partir del síntoma, que es lo que pasa en el psicosomático y en muchos otros pacientes. Tenemos que ver cuál es la motivación de ser visto a partir del síntoma. Y un último comentario en cuanto al consenso del FI, más que un consenso, bueno, yo me hice la investigación también y Delphi es una metodología en investigación cualitativa donde no solo se usa en psiquiatría, sino en otras áreas de ciencia social, donde los expertos dan como la idea que tienen y después se filtran programas como el Atlas Pi para ver en qué es en lo que concuerdan. Sin embargo, no son consensos totalmente clínicos, sino es parte de una metodología de investigación y ahorita pues me parece que alguien más iba a comentar. Adelante. No sé si sigue Susana Sosa en el chat. Espera, el consenso Delphi es eso que dijiste vos, no hay nada más que para esto, pero a mí me parece interesante porque tiene que ser gente que tiene experiencia y realmente cuando yo que leí ese consenso parecía que lo estaba leyendo, eran mis palabras, realmente era como que estaban diciendo las cosas que están pasando acá y yo decía, uy, qué increíble que 20 personas del mundo le está pasando esto mismo, porque en realidad estaban diciendo esto del reconocimiento, del masking, del sobrediagnóstico y el subdiagnóstico, entonces es increíble decir que bueno,
cómo puede ser que, como dice Susa, ¿no? Allá está pasando lo mismo que nos está pasando acá y bueno, me pareció muy interesante por eso. Y que también es, creo que lo mencionó, ¿no? Es parte de un fenómeno global. Aquí en México también lo tenemos, ¿no? Y sí me parece que, pero me parece que también habría que ver cuál es la vulnerabilidad de las personas que buscan. Es como en una sesión clínica hace poco alguien dijo, bueno, es que seguramente la chica empezó a bajar de peso por la influencia de las redes sociales. Y es decir, en redes sociales hay muchos modelos, mucha gente con Photoshop que quiere ser terriblemente delgada, pero la pregunta es, ¿quién es susceptible a buscar ser ese otro en vez de ser un sí mismo? ¿No? Y yo creo que ahí es donde, si bien estamos viendo como factores de riesgo, yo creo que las redes pueden ser un factor de riesgo, también creo que hay una personalidad vulnerable para necesitar parecerse a la mujer muy delgada en las redes sociales, para querer operarse la nariz, como para muchas cosas que dependen de querer ser como el otro, porque yo no tengo en sí mismo. Vamos a darle la palabra a la doctora Jiménez. Bueno, hola a todos. ¿Cómo le va? Concuerdo con Susa cuando escuchaba eso y con la doctora Diana, que uno está en investigación. Eh, Como soy evaluadora actualmente también en autismo de la adultez, me parece a mí que es un tema muy sensible y aparte que requiere muchísima experiencia de haber trabajado también y de haber sido evaluadora de niños y también con otras áreas que rondan a la perfilación y comenzar con diagnósticos diferenciales que quizás uno tenga que estar capacitada para hacer otras baterías de test, ¿no? Actualmente vamos a abrir, bueno, que ya la semana que viene comienza en el Hospital Borda, eh, el servicio de evaluación y diagnóstico para adultos público, en donde, bueno, nos ha costado conseguir, por ejemplo, el área de psicología, al trabajadora social para comenzar con toda esta evaluación. Eh, en algunos lugares privados ya estaba funcionando, pero, o sea, el tema de pensar en la admisión, en una evaluación de diagnóstico operativa, en la experiencia, en lo que uno ve, es que llega cualquier cosa. Y las personas que derivan, o sea, no piensan en otras cosas también. Los profesionales que derivan no piensan que hay otras cosas y no se hace el screening adecuado y esto que también se tiene que ver, ¿no? Es el desarrollo de la primera infancia y todo lo que es los factores ambientales que han llegado ahí por ahí el profesional o inclusive el mismo adulto en pensar que está dentro del espectro. Entonces, bueno, me parece que hay cuestiones que son muy delicadas, que manejándose con protocolo y por ahí lo que hacemos investigación se nos resulta más fácil, que estamos más estructurados con algunas cuestiones, pero uno está viendo que cada vez que vamos avanzando y que sí hay una concientización globalizada y los problemas de acá pasan en España, en Italia, quizás con mayor o menor profesionales más o menos capacitados en el tema, pero bueno, sí hay que comenzar a ver que hay otros diagnósticos diferenciales y para llegar a ese diagnóstico diferencial hay que tener un equipo que ayude a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pienso, que es lo importante, porque por ahí nos llegan pacientes que bueno, que es esto, ¿no? Del trastorno límite de personalidad, cuándo, cómo, cómo se evaluó, aparte de la clínica, qué técnicas se usaron, qué protocolos se usaron, el tema de los trastornos esquizoides, de las psicopatías. Nosotros, por ahí, particularmente me han llegado situaciones de pedofilia, de pornografía para hacer peritaciones o con el diagnóstico o pseudodiagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que saber mucho para poder llegar a hacer un diagnóstico, no solamente quedarnos en las baterías básicas de lo que se usa para autismo,
que hay que trabajar interdisciplinariamente y que el equipo de diagnóstico tiene que ser diferente al equipo de evaluación y que el equipo de tratamiento y que las personas que están involucradas en lo que es evaluación y diagnóstico tienen que saber evaluar. ¿Sí? Es mi pensamiento. Gracias, Mar. No, gracias a vos por estar. Yo quería comentar algunas cuestiones. Acá lo que veíamos era una serie de pensamientos de características objetivas muy marcadas y de inicio infantil, y realmente yo me inclinaba más para ni siquiera el trastorno de personalidad. Yo creo que esta chica realmente manifiesta un trastorno obsesivo compulsivo como una entidad de lo que antes era en el DSM el eje 1. Creo que el padecimiento que tiene es la consecuencia de esas ideas obsesivas que las ha tenido prácticamente desde toda su infancia. Respondió bien a la sertralina, que es un dato bastante significativo en relación al tratamiento, cuando se hubiera sido quizás un trastorno netamente autista o de características psicóticas, hubiera empeorado, y creo que está todavía necesitando una medicación, hablando de lo más allá de lo que se habla de lo terapéutico, y que requiere lo neuroléptico como el aripiprazol, y aumentar y dar megadosis de sertralina a ver si disminuyen estas ideas obsesivas y este componente compulsivo tan serio que le está trayendo perjuicios en relación a la integración social, personal y familiar. La verdad es que había algunas cosas que se mencionaban en la historia clínica que podrían hacer pensar que había ciertas dificultades en relación al espectro del trastorno del espectro autista no especificado, pero tiene muchísimo, pero muchísimo de espectro 2, muchísimo, y bueno, toda la consecuencia de la interpretación neurótica que lleva el espectro TOC con el perfil, teniendo las escalas del virus, por ejemplo, de la escala de Yale, de connotación agresiva, con respecto a lo que comentaba Diana con el tema de lo que sucede con sus padres, de limpieza, con esta obsesión para limpiarse y para higienizarse, y realmente yo a esta chica la pensaría como un TOC moderado grave y se trataría y la medicaría en consecuencia. Y creo que sí, como todo neurótico, hay una impronta social donde hay estigmatizaciones y estándares que son convenientes según la época. Pensemos las veces que ha cambiado de denominación retraso mental, eran idiotas, imbéciles, después pasó a retraso mental, después pasó a personas con habilidades especiales, porque la población estigmatiza para bien o para mal ciertas cuestiones que después son tomadas o rechazadas por todo el grupo social. Pero volviendo a este caso, creo que hay una gran impregnación genética, por parte hay que ver qué es lo que tiene este papá, no sabemos cosas del neurodesarrollo, qué es lo que pasó, embarazo, parto, lactancia, sí sabemos... No, eso está todo normal. No es que no sabemos, sino que no lo puse, porque si no, no iba a terminar mal. Pero No, sí eso podemos... no hubo ninguna detección de nada. Perfecto. Pero sí hiciste una exhaustiva descripción semiológica donde yo me iba orientando por lo menos para este diagnóstico. Y otra cosa más que quería decir, si ustedes me permiten, es que muchas hebefrenias, o sea, esquizofrenias desorganizadas, comienzan con trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos de la socialización de este tipo, como mencionaba Flavia, un 30% de estos pacientes con que con el tiempo uno se va dando cuenta que evolucionan hacia un cuadro más del tipo de las esquizofrenias desorganizadas o psicóticas y que se manifiestan más en esta edad, en la pubertad, donde los esteroides lo que hacen es aumentar tremendamente el glutamato, y el glutamato produce situaciones de alto estrés y de alto impacto. Entonces, el diagnóstico diferencial yo le agregaría a seguir en el tiempo, a ver en qué va a derivar este caso. No lo pienso como un TEA en absoluto, sí me oriento más para un trastorno obsesivo compulsivo, para
en el momento de hoy y de seguirlo con mucho cuidado porque puede derivar en patología mucho más severa. Gracias. Yunes quiere hablar. ¿Puedo decir una cosita? Usted sabe que me hizo acordar al trastorno bipolar. Todo el mundo tiene trastorno bipolar en este momento. Hay mucha gente que está diagnosticado como bipolaridad. Y yo me pregunto, ¿de dónde se sacó? A tal punto que hay chicos chiquitos que ya lo tratan como bipolares. ¿De dónde salió? Entonces se hace famoso y vienen los pacientes diciendo yo soy bipolar, o los profesionales que lo atienden como bipolaridad, con el valproato. Y yo pregunto, ¿por qué de golpe, no solo en la gente, en el pueblo, en lo popular, sino en los profesionales, tenemos de golpe que dar un diagnóstico a algo que todavía no sabemos claramente dónde estamos? Yo no sé en qué va a derivar esto, o sea, ¿por qué no podemos esperar? Porque Yo si opino no, exactamente igual, Roberto, porque esta chica rotulamos empieza al ahora. paciente, claro, rotulamos al paciente, después va otro psiquiatra, rotula de otra manera, y así vamos agregando medicamentos. Hasta llegar De un hecho, no momento. está rotulada, esta chica no está rotulada, es como que, bueno, yo abrí esto porque es como, si me voy para un lado, digo que es una cosa, si me voy para otra, digo otra, si voy es como de golpe donde me paro, voy a darle distintos Eso diagnósticos. Perdón, nos pasa yo siempre. creo que si termina el doctor Yunes y luego continuamos, porque queda como cortado ahorita entre todos. Me gustaría Doctor Yunes. preguntar, No Alberto, entendí. sí, interesante incorporar la parte de la bipolaridad. Yo creo que la bipolaridad o el diagnóstico, así como ahora el espectro del autismo, son los rótulos du jour, los tratamientos du jour que son aceptados, y hay menos bias, digamos, contra eso. Con el bipolar está claramente porque lo ven como una enfermedad médica, como la diabetes, y que entonces hay que tratarla, y eso es aceptable. No es una enfermedad mental, digamos, o sea, parece, es por ese lado. Ahora, volviendo a Martina, acá me encuentro que Martina es una paciente en busca de su diagnóstico. O sea que, y lo que no queremos tratar es el diagnóstico de Martina. Y me pregunto, bueno, ¿qué es lo que espera Martina si le decimos que es autista o que está en el espectro? ¿Eso le va a dar felicidad, estabilidad, o le dar una identidad? Bueno, ahora estoy en el espectro autista. Entonces, ¿qué tratamiento necesita? ¿Qué le queremos dar? ¿O qué le queremos prestar? ¿O cuál la vamos a ayudar? ¿Con terapia individual o de grupo? ¿Con otros niños parecidos de similares problemas o diferentes? Depende de la estructura, etcétera. Pero en fin, lo que tratamos no es el diagnóstico, sino los problemas que presenta el paciente. Y últimamente, definitivamente, la comorbilidad surge, está a la vista. La parte obsesiva compulsiva, el perfeccionismo de ella, lo que dijiste recientemente sobre que muchas de las chicas por día compulsivas eventualmente evoluciona hacia una esquizofrenia. No sabemos, no podemos predecir el futuro. Tenemos una paciente que tiene problemas de adaptación y que busca ayuda. Una de esas, la entrada del compromiso con ella para poder diagnosticarla de una manera que ella esté satisfecha y contenta, como un vestido que le cae bien. Ahora, está todo lo demás, la comorbilidad, evidentemente, que eventualmente puede ser un problema de la personalidad, porque evidentemente está ahí. De ahora tendrá 15,
pero pronto va a tener 20. Y muchos de los síntomas que ella presenta, sobre todo en el narcisismo, indican que eventualmente pueda caer en eso. Pero al mismo tiempo recordemos que los adolescentes están continuamente en evolución. Entonces, lo que un chico hace a los 15 no es necesariamente lo que va a hacer a los 16. Además, el entorno familiar, la escuela, oportunidades, amigos que especialmente tenían una buena conexión con ella, de golpe surge una adaptación que no tenía antes. Una cantidad de variables que están fuera de nuestro control, pero de las que tenemos que pensar. Y finalmente, la posibilidad de una medicación que pueda ayudarla con algunos de los síntomas que le están molestando, digamos. Una palabra que la medicación no es la solución, pues alguien que puede colaborar en la psicoterapia a que ella pueda alcanzar un nivel mejor de adaptación. Muy interesante la presentación y sigamos con esto porque sí que hay mucha cuerda con todo esto. Gracias. Gracias, Gracias, Alberto. Darío. Creo que Miguel quería hablar ahí porque no tiene la manito, no la levanta, no sé. ¿Dónde estamos, Miguel? Miguel, dale, te escuchamos, por supuesto. Acá. Sí, ¿me escuchan? Ah, sí, Miguel, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, a mí me parece importante que tengamos en cuenta que, que tengamos en cuenta las redes. Yo creo que las redes definitivamente influyen, e influyen en las personas adolescentes y adultas como para pensar que pueden llegar a tener autismo, por varias razones. Por el hecho de que en los 90 Judy planteó que autismo era en realidad una diferencia y entraba dentro del concepto de neurodiversidad, y empezó a hacer reconocer el autismo no como un trastorno, sino como una forma de ser. Eso se viralizó y todo lo demás. Pero antes de eso, lo que a mí me parece importante, muy interesante, es que el autismo, cuando nosotros hicimos el estudio acá en Buenos Aires, en el CONICET, encontramos 4.5 por 10.000. Y hoy estamos cerca del 3%. Y eso es muy probable que no se deba a que hay una pandemia de autismo o una epidemia de autismo. Eso es muy probable que tenga mucho que ver con lo que es el diagnóstico administrativo. Tengo acá un planisferio de detección de autismo en el mundo, en los distintos países del mundo, y lo que se ve es que en Europa, en la Europa más occidental, hay, por supuesto, está toda cubierta y hay altísima prevalencia de autismo. En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, también altísima, en otros bajísima y en otros casi nada. En Latinoamérica tenemos Venezuela, tenemos Perú, tenemos Brasil, tenemos Chile, Uruguay, Buenos Aires, chau. En África, solamente Sudáfrica, el resto está vacío. Después en Australia. Es decir, en Asia tenemos Japón, tenemos India, algo en China, Corea del Sur y nada más. Es que, ¿cómo? Hay una epidemia, pero solamente en esos lugares. Cuando yo estuve en Etiopía, en los 90, tuvimos un mes y medio y vi un solo chico autista, porque, bueno, era hijo de un profesor de clínica médica, qué sé yo, y de todas maneras estaba diagnosticado como TDA, ¿no? Pero claro, allá me decían, no, acá no hay, acá no hay, acá no hay. No hay o no hay detección. Los europeos del norte hacen un estudio para ver el aumento de la incidencia de autismo y encuentran que durante 10 años no hay aumento de la incidencia de autismo clínico, sí hay aumento del diagnóstico administrativo. Y aumenta en los lugares donde hay servicios, donde hay profesionales, donde hay terapeutas, y donde hay diagnósticos. Entonces, fíjense, las redes, es decir, la información no solamente influye en los adolescentes y en los adultos que quieren buscar su diagnóstico, también influye en nosotros. Diagnosticamos bien de arriba hacia abajo. Sabemos que existe, entonces vamos y lo buscamos. Y es lo que pasa hoy con en muchísimos casos en los que hay diagnóstico. Fíjense que
ante el caos del autismo, los investigadores diseñan el RDoC, en donde pretenden trabajar no con el diagnóstico DSM, sino con los procesos, con los dominios. Cuando los investigadores están trabajando con los procesos y con los dominios, se está buscando, por otro lado, meter dentro de categorías o dimensiones a las personas, aun cuando tengan a lo mejor un solo indicador. Entonces, qué sé yo, es como que hay desarrollos muy divergentes. Ahora, en el caso de nosotros los clínicos, a mí me pareció muy importante lo último que dijo Serrano, esto de que acá, ¿qué pasa con la nena? ¿Qué pasa con esta chica? Acá miren, Martin Kutscher publicó hace unos años un libro que se llama Los chicos en los diagnósticos mix. Lo que él encuentra es que en la mayor parte de los chicos hay cuadros mix, donde entran TDA, TOC, trastornos de lenguaje. Hay una gran mezcla de procesos. Lo que pasa es que a cada proceso nosotros le ponemos una categoría diagnóstica. ¿No será hora de pensar más con los investigadores y pensar más en procesos? Acá me parece importante que para esta chica lo que hay que hacer es un diagnóstico de trabajo, porque acá hay que tomar decisiones. Y esta chica viene a preguntarnos a nosotros, ¿soy autista o no soy autista? Porque hasta este momento hemos fracasado. Y cuando digo hemos, hablo en primera persona. No hablo elusivamente refiriéndome a otros, porque todos la pifiamos cuando queremos a veces precisar un diagnóstico de DSM, cuando hay en realidad en el campo de los trastornos del desarrollo, la mayoría no son diagnósticos específicos, son trastornos del desarrollo neurocognitivo sin especificar, porque no terminan de aplicar ni para uno, ni para otro, ni para otro. Tienen rasgos de todo, pero criterios suficientes para ninguno. Entonces nosotros muchas veces elegimos aquel que tal vez es más conveniente para la persona porque va a conseguir el CUT, va a conseguir subsidios y todas esas cosas. Lo hacemos nosotros. Yo lo hago. Otras veces porque no sé. Es decir, a todos nos pasa. Es decir, pero bueno, cuando empezamos a trabajar con diagnósticos de trabajo, cuando empezamos a pensar más en procesos que en categorías, cuando empezamos a pensar más en la persona, en lo que le está pasando a la persona, ahí es donde me parece que ya no me interesa TDL, qué sé yo, no me interesa. A ver, autismo. En realidad, esta chica, de acuerdo al DSM, tiene criterios. No me gustan y no estoy de acuerdo. Pero bueno, es el consenso y lo voy a respetar. Entonces, ¿por qué le voy a decir que no? Si a ella pertenecer al colectivo, la va a aliviar. Ahora, como terapeuta, como clínico, voy a plantear mi diseño de trabajo. Y voy a tratar de que eso se ponga en movimiento. Porque, de todas maneras, a cualquiera que le pueda hacer un diagnóstico TEA, autismo, lo que sea, le voy a explicar que eso no dice nada, porque TEA es un rótulo que alberga una multiplicidad de procesos totalmente diferentes unos de otros. Y lo que realmente sirve es tratar de entender, bueno, ¿qué es lo que le pasa en realidad a esta persona? En particular, como para diseñar el tratamiento para esta persona. Bueno, eso es lo que yo voy a decir. Y si socialmente o a nivel de la búsqueda de su propia identidad, esto a ella le va, y hay un fundamento que es el DSM, que ella lo está viendo, porque eso se lo voy a negar. Insisto, eso no me complica a mí en el tema del tratamiento que yo piense. ¿Me entienden? Así que eso es un poco lo que se me ocurría decirles ahora. Gracias. Lo que vos decís, Miguel, es que a veces es como que hay un tronco y de ese tronco salen los síntomas que van para un lado y para el otro. Uno puede dar un diagnóstico en este momento y dentro de un año es otro diagnóstico.
O Totalmente. sea, no podemos cesar y dejarlo con un rótulo de autismo toda la vida. O No, sea, nosotros que hemos trabajado con chicos con autismo, sabemos lo que es un verdadero autismo. Ahora, hoy en día, como decís vos, yo debo tener autismo. ¿Por qué? Porque soy inhibido, soy tímido, no me comunico con los demás. Eso es un problema en su personalidad. O sea, pero uno lo toma ya es un autismo. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y les digo que a veces uno recibe, después de pasar por muchos colegas, 20 diagnósticos diferentes y con cualquier cantidad de medicación. Y cuando uno empieza a sacarle la medicación, se encuentra con que el paciente no es ni esquizofrénico, ni no es nada. Es un chico que tiene problemas de berrinche con su madre y entonces discuten, pelean con su problema de adopción, por ejemplo. Hay un montón de otras cosas. O me viene uno el otro día diciéndome que veía a la gente que le cortaba la cabeza. Entonces veía cómo le cortaba la cabeza. Pero este muchacho tuvo una leucemia Hodgkin, o sea, ah, puta. verdaderamente vivió la sensación de muerte. Pero no, lo trataban como que, puede ser un síntoma de esquizofrenia. No era un delirio, no era una alucinación. Vamos a medicarlo, pero pensemos que tenemos que elaborar otras cosas. Por eso Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. claro. Y además, yo creo que si nosotros pensamos que un chico tiene un trastorno del desarrollo neurocognitivo, trastorno del neurodesarrollo, como dice el DSM, sin especificar, es un chico ya tiene puntos de vulnerabilidad en cuanto a las posibilidades, a la conciencia ecosistémica, a la inteligencia ecosistémica, a la capacidad de adaptación. Por lo tanto, es un chico que es muy probable que esté viviendo, que la vida sea ya una experiencia adversa en sí, más allá de lo que hagan los adultos que estén con él. Entonces, por supuesto, considerar la experiencia adversa de vida en alguien que tiene vulnerabilidades, que no tiene recursos suficientes para afrontar, más allá de cualquier otra consideración, ya está marcando una trayectoria que va a ir desencadenando desajustes. Y esto que vos decías que me parece importante, no es para toda la vida. Yo, cualquier diagnóstico que haga, aún el de autismo, le pongo en revisión, provisional. Por eso no sé qué es lo que va a pasar. Hay un 30% de personas con autismo que pierden los criterios de autismo. El autismo 2.0, optimal outcome, todo eso. Hay personas que debutan el autismo, no que se lo detectan, debutan el autismo en la adolescencia, no antes de los 3 años, como decía el DSM. ¿Entendés? Entonces, acá hay muchas cosas que uno tiene que poner entre comillas, y en estudio. Cualquier diagnóstico voy a hacer en estudio. Eso. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Diana? A ver si querés llevar algún comentario. Sí, Lucila, perdón. perdón. Me parecen muy enriquecedores todos los comentarios que están haciendo y en efecto yo creo que algo que a veces yo les pregunto a los pacientes es ¿por qué quieres la etiqueta, no? Vamos a ir viendo, vamos a iniciar un proceso y después vemos, pero la etiqueta no te sirve ahorita. Y al final esto, ¿cómo va dando el tiempo? Ahora en las guías clínicas en niños pequeños de autismo, lo que se recomienda es revalorar cada 2 años, porque muchas veces sabemos que chicos con TDA, con problemas de inmadurez neurofuncional, pues en 2 años van a haber adquirido habilidades, etcétera, y ya no van a puntuar para autismo. Y pues bueno, por definición, el autismo es una disfunción ejecutiva, entonces, al igual que el TDA, y por eso es que creo que también muchas veces se traslapan, pero los problemas vinculares a nivel neurofuncional también
también dejan una secuela cognitiva a nivel ejecutivo. Entonces, yo creo que ahí es como la dificultad y las fallas de autorregulación de los chicos obedecen a diversos factores, y creo que también aquí el chiste es no olvidar que todo en medicina es biopsicosocial, pero en nuestra especialidad esto es particularmente cierto, ¿no? Entonces, todos los factores ambientales, los factores sociales van a modular muchísimo de lo que se ve. Ahorita el doctor Miguel también hace un comentario que me parecía muy interesante. No voy a, no voy a decir nombres porque no me parecería ético, pero en algún momento alguien con una asociación para niños con TEA, la pregunta fue el de, oiga doctor, pero ¿cómo le hace usted para tener tantos niños? O sea, hay como, usted tiene concentrados a todos los TEA, y él decía, bueno, aquí entre nos, la verdad, yo sé que muchos de los chicos lo que tienen es discapacidad, pero tengo que justificar ante la fundación por los recursos. Entonces, son cosas graves, pero que llegan a pasar también en otra rotación. Algunos de los doctores me decían, bueno, es que como que esa rotación no es aquí en mi hospital, es fuera de aquí, pero decía, pues como que solo nos llevan a aplicar escalas de autismo y ahora nos quieren enseñar a diagnosticar autismo por escalas, y la verdad es que por mucho que le buscamos no son, pero las que están ahí nos dicen, mira, pero sí, se movió 2 veces en círculo, puntúale uno más aquí, cuando uno está viendo que no son. Entonces, creo que también, y esa es otra cosa importante para el electroencefalograma, para el laboratorio y para todo lo que uno aprende como clínico, es el laboratorio, el gabinete, las escalas son auxiliares diagnósticos, no suplen nunca la clínica. Y creo que estos comentarios clínicos me parecen muy importantes. En efecto, aquí también está esto de alguien que se disregula, perdón, es que soy bipolar, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con la difusión que se hace a nivel médico de todos los síntomas y signos que tiene un paciente. Ya sé que esto suena horrible porque es como como una, como salir al balcón, decimos aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo TDA espantoso y uno va teniendo que desarrollar mecanismos obsesivos compensatorios, porque si no, no encuentra uno ni las llaves ni la pluma. Entonces, algunas veces en el PDA uno va desarrollando como estos mecanismos que nos hacen ser como más funcionales, y el papel de la familia, y eso también lo sabemos, es importante para adquirir la autorregulación, porque no todos los TDA se van a desregular o no todos nos desregulamos, pero esto también va a depender del ambiente familiar, de la estimulación, etcétera, ¿no? Y tampoco, no todos los TDAs tenemos fallas escolares, que es como otro gran mito. Entonces, a veces me parece que queremos encajonar a los pacientes, y yo creo que algo muy importante y muy ilustrativo para mí hoy ha sido el cómo los pacientes buscan etiquetas y buscan una identidad a través de las etiquetas, y cómo cada vez nos sentimos más presionados a dar a veces un diagnóstico y dejar de lado como toda la parte semiológica, y que decirle a un paciente que vamos a tardar y que la etiqueta es lo de menos, también es algo muy válido. Y pues no sé si hay algún otro comentario. Sí, yo me gustaría, para cerrar, me gustaría a mí rescatar las palabras del doctor Serrano, porque él preguntó qué va a pasar con esta chica después del diagnóstico. En realidad puede tener un alivio por 15 días, 20, un mes, no va a tener más alivio que eso cuando vea que las dificultades las va a seguir teniendo, por más que tenga un diagnóstico. Sí, lo importante es que se hace terapéuticamente con ella, así que lo importante en este caso fue para mí poder investigar cosas que por ahí ella nunca había contado, el tema del TOC, como dijo Marcia, yo creo que eso es fundamental, porque está teniendo un montón de cosas que las está tapando.
Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar con ella como para que tener la ilusión de que no llegue al diagnóstico de TEA. Vamos a ver, también esta es la idea, ¿no? Ver que sea una etapa y que pueda por ahí salir de todo lo que le está pasando. Pero sí, creo que las etiquetas le va a durar un tiempo y nada más. Es que, bueno. Bueno, Es como, Lucila está Ya. levantando la mano. perdón, Lucila. Lucila, Lucila, sí. Lucila, estás muteada. Fíjate si podés. No te estamos escuchando, Lucila. Felicitaciones, Flavia, por ahí está. este caso clínico tan interesante y que ha despertado tantos comentarios tan pertinentes. Yo pensé en algo que no se mencionó mucho, pero la figura del padre, ¿cómo juega con esta niña? Porque este es un tema que he visto en experiencia clínica con chicos que tienen esta patología y mucho más grave que la de Martina, que la figura del padre ayuda mucho en el aspecto de conectarla más con el exterior. O sea, he visto ese detalle que quería comentarte. Por otro lado, considero que este contexto tan tecnológico que la rodea no es justamente muy estimulante para lo que ella necesita. Y sobre todo me impresiona el potencial que tiene Martina. Martina es una alumna brillante, es una chica que aprende bien, que puede ser en el futuro una persona incluso destacada. Y en la lectura que nosotros tenemos de la biografía de grandes artistas y de grandes científicos, encontramos que en su infancia fueron chicos un poco bizarros para el entorno, que no aprendían bien y después hacen la fórmula de la relatividad. O sea que toda esta cosa de potencial personal que ella tiene, creo que es algo que la puede ayudar si es bien cuidada. Y creo que el tratamiento psicoterapéutico va a ser fundamental para ella. Yo sugería incluirlo más al padre, porque me parece que eso la puede ayudar en sus relaciones con el afuera. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que es una chica que tiene mucho potencial y que va, no sé, a mí me parece que va a encontrar su lugar. Lamentablemente, a veces les pasa a los chicos que la pasan muy mal en el secundario y cuando empiezan la universidad les va mucho mejor. Pero es muy Seguro. difícil, porque ella ya tiene un lugar ahí que le es muy difícil salir de ese lugar. Es como, y es muy difícil, no la pueden seguir cambiando de colegio, pero esta chica realmente ya está marcada ahí. Sí, sí, pero hay muchas cosas que el desarrollo que todavía tiene por delante la pueden estimular y ayudar a integrarse mejor con el otro. Sí, yo creo que sí. Ojalá, después les cuento. ¿Cómo no? Quiero agradecer muchísimo a Flavia por la exposición de este caso tan claro, brillante, a la doctora Diana Molina, que ha prestado su colaboración para coordinar el Ateneo, a todos los presentes, y quiero leer algunas conclusiones del caso. Se presentó un caso clínico de un adolescente de 15 años con un diagnóstico en el cual se plantea si es un trastorno del espectro autista, un trastorno obsesivo compulsivo o trastornos de personalidad, ya sea obsesivo compulsivo o límite. Segundo, es una adolescente en la segunda etapa de adolescencia, donde muchas de las preguntas que se pasan y que se producen en esta etapa es quién soy, qué función cumplo y qué es lo que me está sucediendo. Tercero, hubo planteos de otros diagnósticos presuntivos, como trastorno obsesivo compulsivo, afianzando la hipótesis de la doctora Gagliesi, y el aporte de qué pasa con los trastornos bipolares en la actualidad. Cuarto, ¿qué influencia tienen hoy por hoy las redes sociales en este tipo de trastornos? Quinto, no me entiendo de hecho. La figura del padre, qué rol cumple,
Y otro punto muy importante que se planteó es que el diagnóstico puede ser una cuestión dinámica que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual tenemos un adolescente de 15 años donde el perfil, el espectro de sintomatología puede ir cambiando con el tiempo y donde lo que hay que hacer es seguir con la psicoterapia, con el trabajo con los padres y con un apropiado seguimiento. Así que muchas gracias a todos. Nos vamos a ver en 15 días, creo que la semana que viene, que ya les voy a decir por el chat cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar. Nuevamente muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muy bien, Flavia, muy bien. Hermoso caso, hermoso. Hasta luego, chao. Saludos a todos y gracias.